Muy buenos días, nos encontramos en Momento 24. El día de hoy estamos con Alejandra Barona Sánchez. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Distrital, es especialista en avalúos también de la Universidad Distrital, especialista en catastro multipropósito. Tiene una especialidad en catastro multipropósito de la Universidad Jaén de España. Es estudiante del doctorado en gestión pública y política social de la Universidad de Baja California, México. Trabaja como directora administrativa en ABS Consultoría y en control de calidad en avalúos para la unidad administrativa de catastro distrital. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Bienvenida. Vale. Comencemos. La aprobación del POT por decreto ha sido una de las noticias más importantes para Bogotá en los últimos meses. Por esta razón resulta importante pues, conocer los aspectos relevantes que trae este proyecto para los bogotanos. Cuéntenos así en términos generales, ¿qué es el POT y por qué es tan importante para Bogotá? Bueno, Andrés, el POT es en base al instrumento de planificación del territorio urbano y rural. ¿Qué significa? Que en este se definen tanto los usos, la edificabilidad, la infraestructura urbana de Bogotá, en este caso, para los próximos 12 años. Razón por la cual es tan importante. O sea, esto es un trabajo arduo que pues cuenta con los pasos de un análisis preliminar, de mirar cómo está la ciudad, hacer un diagnóstico de las diferentes áreas y así con las diferentes entidades, la CAR, los concejales, se hace una formulación para luego poderse implementar. ¿Cuáles son, digamos, los elementos más importantes que trae este POT para Bogotá? En general, todos los POT son de una importancia grandísima. El último POT de Bogotá se encuentra vencido desde hace 10 años. Entonces, la ciudad se debe estar planificando, ¿no? ¿Qué va pasando? El mundo va cambiando a pasos agigantados. Entonces, el POT lo que hace es regular qué va a pasar de acuerdo a lo que está pasando en la ciudad a futuro. ¿Qué tiene de importante este POT? Digamos que no se veía en los otros, es que tiene, por ejemplo, en cuenta el cambio climático. ¿Sí? Este es un tema, digamos, que se está hablando nuevo y es muy, muy importante. Se ve por fin, digo, la planeación de las líneas del metro. O sea, después de más de 50 años, por fin, tiene 2 trenes de la Sabana, en el que se piensa unir a las personas de Bogotá con la Sabana. Se tiene pensado 7 cables aéreos, la distribución de forma equitativa de muchas regiones. Entonces, busca unificar la vivienda BIS con las viviendas estrato alto, hace unas cargas urbanas mayores para la edificabilidad. Entonces, digamos que esta es la programación que se espera de Bogotá en los próximos 12 años. Ok, teniendo en cuenta, digamos, todas estas características desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser como las principales fortalezas y las principales debilidades que trae en específico este POT para Bogotá, el POT de Claudia López? Esa es una pregunta muy interesante porque digamos que el POT como fortaleza en general, ya existir como tal es una fortaleza. Sí, es un paso hacia adelante. Bogotá desde el 2004 fue su último POT y ya estamos atrasados, o sea, ya era importante sacarlo, ¿no? Hubo el intento de Petro, hubo el intento de Peñalosa. En este punto digo, es importante que haya un POT, ¿sí? Una regularización. ¿Qué veo yo que es interesante? Que es una guía y tenemos una guía de lo que se quiere la ciudad para el futuro. Porque antes, en ese momento, sin POT, estamos con la planeación de antes, entonces estamos súper atrasados. ¿Qué me parece importante? Digamos eso, que se ve que va a incrementar la infraestructura de la ciudad. ¿Qué me parece que es, digamos, una falla o que tiene como su déficit? Es que, por ejemplo, Camacol se encuentra un poco afectado en la parte de los constructores al no estar incluido todos los aspectos que ellos requieren para construir. O sea, si bien es cierto, son solo una parte de la sociedad, pero ellos son los que construyen en Bogotá y si ellos no están de acuerdo en lo que se está planteando, pues se va a tener que parar la construcción en cierta parte porque ellos son los que construyen, los que tienen el músculo financiero para construir. Entonces veo que hay unas políticas que los afecta directamente a ellos y que pues no se pueden excluir porque ellos son los que construyen en Bogotá. Quizás será por este tipo de cosas que han habido tantas trabas para que se efectúen POTs anteriores, es decir,
El de Peñalosa sabemos que tampoco se pudo aprobar, Petro tampoco, es por este tipo de cosas que no, o sea, ha dificultado a los anteriores mandatarios poder aprobar un POT. Sí, yo creo que detrás de un POT hay muchos intereses, ¿sí? O sea, se están definiendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Petro, o sea, primero, de entrada, queda como con un avance muy grande políticamente hablando la persona que llegue a tener un POT exitoso, ¿sí? Entonces, si es Claudia, si era Peñalosa, si era Petro, es como un plan bandera ya de su partido político. Claro. Hicimos POT, lo sacamos adelante. Entonces, y pues ya sabes la carga política si esto es para Petro, la carga política si esto es para Peñalosa. Detrás de eso también están los intereses particulares de las constructoras de la ciudad, de los diferentes consejos, o sea, que hacen parte de la ciudad, a su vez de los diferentes partidos políticos, es definir qué se va a invertir, cuál va a ser el crecimiento de una ciudad. Entonces es supremamente importante porque es lo que va a pasar con toda una ciudad y no es cualquier ciudad, es la capital de Colombia. Entonces, claro que la carga que tiene detrás política es muy grande, tanto que igual que lo que pasó con el POT de Petro, o los POTs que se han aprobado han sido por decreto. O sea, los consejos no han llegado a votar, en el caso de este POT, no llegaron a hacer las votaciones, sino que se ponen trabas en el camino, tanto que toca aprobarlo por decreto. Entonces muestra que hay unos intereses políticos detrás, siempre, pues siempre lo va a haber porque sea el partido político que sea, no le conviene pues que con su contraparte sea, digamos, exitosa en esto, porque tiene que ver con todo, o sea, cómo se plantea Bogotá, afecta básicamente al país, porque Bogotá es el centro. Claro. Este proyecto, uno de los puntos es la reestructuración urbana y el uso del suelo. Digamos, es uno de los temas que podrían afectar directamente a los ciudadanos. Desde su punto de vista, reemplazar estas zonas residenciales por proyectos de apartamentos, ¿cree que afectarían a los propietarios, a los dueños de vivienda de estos sectores? Mm, ahí tocaría pensar por qué los va a afectar, ¿no? O sea, se podría responder un poco por qué es afectar. Bogotá tiene en este momento unas limitantes de espacio. Bogotá ya no puede crecer a los lados porque ya no tiene para dónde crecer. O sea, ya entraría a ser Chía, ya entraría a ser Soacha, entra a afectar los municipios. Bogotá no tiene cómo expandirse. La única forma en que Bogotá puede expandirse en este momento es en altura. O sea, no hay otra forma en que se pueda expandir. Entonces, claro, lo ideal sería que tuviéramos mucho espacio como ciudad y pudiéramos expandirnos en viviendas y esto haría el crecimiento. Pero en este momento no es la posibilidad que tenemos. O sea, sí se va a decir, o sea, con esta propuesta se pretende densificar un poco la ciudad, pero pues digamos que el problema es la forma en que se va a implementar lo que puede llegar a afectar. Si se implementa mal, si no se hacen las respectivas redes, tanto de aguas como eléctricas, afectaría, digamos, a los vecinos de casas, si hablas puntualmente de las casas con respecto a los apartamentos. Pero pues es la única opción que tiene Bogotá para crecimiento, no hay otra opción. Sí, sí, digamos que esta ha sido una de las polémicas también, pues este ha sido en general muy polémico desde su forma en que se aprobó, pero en sí en los proyectos de construcción ha sido muy polémico. Una de las discusiones que se ha generado también con algunos sectores de la construcción, entre ellos el que mencionaba ahorita Camacol, es el tema de la reestructuración de la construcción en cuanto a metros cuadrados, pasando, digamos, actualmente que se pueda construir de mínimo 17 pasar a 42 metros, que es lo que propone como mínimo Claudia López en el nuevo POT, es decir, quiere que no sean 17, sino que se amplíe y poner como norma que como mínimo sean 42 metros. ¿Considera que esto afectaría o beneficiaría la generación de nuevos proyectos de vivienda en la ciudad? Uy, es una pregunta muy compleja porque si la pensamos inicialmente, o sea, hoy en día como los proyectos, bueno, hoy en día no, antes de la aprobación del POT, ¿qué proyectos? ¿Quién vive en un apartamento 20 metros cuadrados? O sea, ¿quién vive en este momento que se está vendiendo en Bogotá? Y uno dice, pues se está vendiendo los apartamentos que quedan en la zona centro, en la zona norte, que son apartamentos de 20 metros. Básicamente lo que posee un apartamento de 20 metros es el espacio para camas, el tema de la cocineta, un baño y un pequeño espacio loft, pues digamos, para atender visitas,
¿sí? Ujú. Estos apartamentos no están pensados para familias, son apartamentos, digamos que aparta estudios de solteros o de parejas. Entonces, ¿qué está pasando? Que esos apartamentos no son los que se les puede ofrecer a una familia estrato 1, estrato 2, que cuenta con 3 hijos, como mínimo 2 hijos, y son una pareja, pues porque ¿en qué espacio tendrían un espacio para un hijo? ¿Qué está pasando? Que actualmente las constructoras se sienten, digamos, están sacando estos proyectos a la venta en 20 metros cuadrados, los ofrecen como BIS, porque tú los puedes ofrecer metro cuadrado a 6 millones de pesos, son apartamentos de 120 millones, no superan el tope BIS, los siguen vendiendo como BIS, pero si tú ves el diseño y todo lo que se está haciendo, son para aparta estudios, para solteros. Entonces, digamos que la pregunta es si esto afectaría como tal a las constructoras. Sí, o sea, inmediatamente sí, porque en Bogotá ofrecer un apartamento de 42 metros cuadrados con un tope de 150 salarios mínimos legales vigentes, que es el tope BIS, Ujú. no es rentable. No es rentable con el valor del suelo que tiene, no es, que tiene la ciudad. Entonces, los constructores, lo que veo yo es que van a tratar de ampliarse a la periferia, como lo están haciendo en Madrid, como lo están haciendo los proyectos que se están haciendo ya en Chía, en Cota, o sea, que ya buscan crecer fuera de Bogotá porque en Bogotá es realmente difícil que para ellos puedan construir con esos topes y esos valores. Ok. Alejandro Callejas, quien es gerente de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, él hace como dice que hay un dilema en que o se construyen apartamentos grandes de más espacio, pero no pueden ser en zonas céntricas de Bogotá, o se construyen apartamentos muy pequeños, pero que queden bien ubicados. Él dice que pues habría que mirar qué prefiere la gente, si vivir en espacios más pequeños, pero en un lugar mejor ubicado, o necesariamente tiene que ser un espacio más amplio, pero a las afueras. ¿Usted cree o sea, necesariamente esta discusión no hay una solución para ello? O sea, construir en lugares céntricos de Bogotá necesariamente tienen que ser apartamentos de pequeño espacio. Sí, digamos que en Bogotá, en el centro, ya no encontramos con terrenos o lotes de gran extensión. Ujú. La única forma que se tiene para construir en el centro es comprar predios que se encuentren ya, demoler y ahí sí construir. O sea, ya los lotes en Bogotá de gran extensión para construir en masa no quedan casi. Entonces, digamos que el costo es mayor, o sea, no es lo mismo comprar un lote que comprar un conjunto de casas o comprar un edificio o comprar unos locales que comprar un lote. Entonces, digamos, el costo es más alto y lo que dice el señor Alejandro Callejas es verdad. Y es que para hacer un proceso de renovación urbana, ¿sí? Para cambiar una parte de Bogotá, se tiene que hacer un gasto muy alto en comprar lotes, en demoler, en adecuar el terreno y así poder construir los proyectos. Al construir ellos en menor tamaño, en la parte central, es toda una factibilidad positiva, o sea, se logra vender porque son mayores unidades en unos menores tamaños. Cuando se trata de hacer en grandes dimensiones, pues la factibilidad se deja y digamos lo que dice él es verdad, eh, no va a ser rentable para el que está construyendo construir en 47 metros. O sea, es muy costoso para la parte constructora, o sea, su utilidad va a disminuir, en este momento se tienen utilidades del 12%, del 14%, su utilidad logrará disminuir, digamos, a un 8, a un 6, que deja de ser tan atractivo para la parte constructora. Entonces yo veo que para Bogotá o para la parte de construcción sí se frena porque deja de ser tan interesante para los que van a poner el músculo financiero, ese tema de construir. Dicen, mejor me voy para Soacha, que Claro. hay menos reglamentación, o mejor me voy para Chía, o mejor me voy para otro lugar, que tratar de construir en Bogotá. Entonces sí considero que es un tema de eso. Ok, en este proyecto que plantea Claudia López, también menciona el tema de la optimización del suelo, que es básicamente eso,
que en menos espacio quepa, digamos, mucha más gente, que por eso es que se piensa ya no crecer hacia lo largo, sino crecer en altura. Considera que con este aspecto puede que haya preocupación en la gente que vive en los barrios populares, teniendo en cuenta que pues un barrio popular se confirma por casas de 2, 3 pisos como máximo, y con base al barrio popular pues hay todo un tema de tradición, un tema de un espacio, un tejido social, digamos, que se crea a partir de esa concepción que se tiene urbanística del barrio popular. Considera que con este nuevo plan que se tiene de optimizar el suelo, es decir, puede que se eliminen barrios para construir edificaciones y así quepan más personas en menos espacio, ¿puede eliminar con el tiempo el tema del barrio popular o no, la gente no tendría, digamos, que preocuparse por este tema? La tendencia en la ciudad, independientemente de que exista o no POT, es Ujú. que las casas como tal tienden a desaparecer. O sea, el ejemplo más claro es Cedritos. Ok. Cedritos, rato medio alto, nació como solo casas, y inicialmente eran casas, solo encontrabas en Cedritos casas de gran extensión. Sí. En este momento, Cedritos se ha ido transformando, independientemente si fue el POT o no fue el POT, se fue transformando porque no era rentable ya para una familia tener una casa de 100 metros de terreno, 200 metros de construcción para vivir, porque en sí la sociedad va cambiando. Entonces ya no, las familias numerosas que veíamos antes en los diferentes barrios que tenían 6 hijos, 5 hijos, han desaparecido. Ujú. Vivimos en un mundo diferente actualmente. Entonces, en los diferentes barrios, esas casas que se tenían para vivir, familias grandes, pues tienden a desaparecer. De hecho, se ven en Bogotá cuando tú dices, no, las casas de los barrios populares. Esas casas se han transformado en edificios. O sea, en el Ujú. primer piso vive una familia, en el segundo piso vive una familia, en el tercer piso vive otra familia. Y la tendencia va a ser a que se transforme, no por el POT, no porque el POT quiera hacer que desaparezcan, sino porque es la tendencia del mundo del cambio, ¿no? O sea, ya esas casas cada vez van a ser menos, digamos, menos aprovechables porque ya no hay quien las pueda adquirir. Además, es muy costoso. Entonces, es más fácil para una familia adquirir un piso o un apartamento que adquirir una casa grande, con un patio grande, entonces se transforma, esté o no esté el POT. Va a ocurrir esa transformación, que no va a ser en 5 años. Cedritos lleva en este proceso más de 20 años. Y, y bueno, Cedritos tiene todavía partes de casas, pero si vas y lo recorres, ya hay muchísimos edificios. O sea, va a irse dando con el POT que sale. Eso va a irse dando en las ciudades, en las grandes ciudades, porque ya no hay espacio. Ok, es decir, que las personas deben como ir preparándose para esa transformación y digamos que en un día ya se vea lo que se ve en ciertos lugares o en ciertas ciudadelas que van a ser solo edificios y sus parques ahí diseñados artificialmente. O sea, la gente Sí, como que debe estar preparada para esa concepción de ciudad es, que es la concepción de ciudad a futuro. sí, o sea, más que eso, por ser Bogotá la capital de Colombia, como se ven las grandes capitales del mundo, eh, eh, el tema es de crecer en altura porque no tenemos cómo expandir, o sea, de entrada. Sí, la gente quiere seguir viviendo en Bogotá y cada vez llega más personas, porque Bogotá es la ciudad que más recibe gente anualmente en Colombia. Entonces, ¿dónde metemos a la gente que llega? Por si no hay espacio donde meterlos. Entonces, la única opción es crecer para arriba, Ujú. y en los barrios populares, pues digamos, se ha visto una transformación, lo que te estoy diciendo, estos barrios que quedan a los lados, digamos, del aeropuerto de Bogotá, eran casas de un piso, y en este momento tú vas y las casas son de 3 pisos, y en cada piso, es la realidad, vive una familia. Ok. Sí, y entonces cuando la familia cree que ellos, ¿dónde van a vivir? Toca buscar dónde, o sea, si construyen un piso más, si ya son no de 3 pisos, sino de 4, o cómo se transforma la transformación de Bogotá por ser la capital de Colombia. O sea, es algo que es la realidad. Ok, otro tema importante del POD es el tema de la subdivisión de las localidades, ¿no? Que ahora ella plantea hacerlas más pequeñas, es decir, que queden 33 localidades. Esto, pues, argumenta la alcaldesa que con el fin de acercar la ciudad a las personas.
ya que hay ciertos sectores en los que, digamos, no hay entidades educativas cerca, centros hospitalarios cerca, o para temas administrativos, que quede todo mucho más cercano a la gente. ¿Usted considera que en verdad este proyecto que tiene la alcaldesa sí va a acercar la ciudadanía a las personas, o como digamos muchos han criticado, va a generar mucha más burocracia y por ende mucho más gasto administrativo? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Y para mí es un gasto burocrático inoficioso. O sea, no, para mí no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, hay 20 localidades, ahora serían 33. Si con 20 localidades había un déficit de construcción de, no sé, de escuelas, pongamos el caso de Lisboa en Sur, entonces ahí no había la suficiente cantidad de escuelas. El que ahora Lisboa haga parte de otra división, ¿cómo va a garantizar la falta de escuelas? Es como tratar de decir que en Colombia hay un problema de pobreza, entonces hacer más departamentos va a hacer que ese problema de pobreza desaparezca o de desigualdad. Sí, entonces me parece que es, o sea, es inoficioso. Además, los alcaldes locales, o sea, de las localidades son elegidos por la alcaldía mayor. Si de pronto estos fueron elegidos por votación por cada una de las localidades, tendría como ese sentido, porque diríamos como, bueno, es gente que va a representarse ellos mismos y va a buscar sus intereses. Pero mientras sean elegidos por la alcaldía mayor, simplemente, como lo hemos visto, son personas que no son propiamente de esa localidad, que son elegidas para liderar. Entonces, realmente me parece que esto va a generar mayor costo, porque va a ser mayores alcaldías, pero esto no va a solucionar los problemas de raíz. O sea, el problema de raíz es que hay unos déficits en los aspectos de urbanización, que es, si bien es cierto, faltan escuelas, eso no se soluciona dividiendo las localidades, se soluciona construyendo escuelas. Si hacen falta centros médicos, no se va a solucionar dividiendo con centros médicos, se soluciona haciendo una planeación a largo plazo de las faltantes, más que simplemente decir, dividamos el problema, porque lo que te digo es decir, ay, tenemos un problema en Cundinamarca, dividamos Cundinamarca. O sea, que haya más gente, o sea, es lo mismo que decir, en el Congreso hay un problema, entonces hagamos más congresistas. Ok, claro. Eso no va a solucionar el problema. Entonces, no me parece que sea una buena estrategia. Perfecto. Digamos, el tema de la parte ambiental, ecológica, ha sido como el pilar por el que, digamos, mediante el cual la alcaldía ha querido vender este nuevo POT que dice Bogotá Reverdece. Pero sin embargo, proyectos como, digamos, la construcción del metro por la 68, la creación del Regiotran de Occidente, o a las nuevas vías del metro que incluso pasan por estructuras ecológicas, parecería que van en contravía a esta idea. ¿Usted considera que la creación de estos nuevos proyectos viales que viene para la capital iría en contra digamos, ciertos proyectos ambientales o la estructura ecológica que tiene Bogotá? Aquí las dos cosas tienen gran importancia, tanto el tema ambiental como el tema de infraestructura vial. Bogotá cuenta con una pésima infraestructura vial, sí, nos damos cuenta porque la ciudad siempre está congestionada y ya no hay forma de, o sea, de poder estar en la ciudad, o sea, ya la forma de transportarnos por ella es casi imposible. Mientras que, digamos, la parte ambiental también en este momento está siendo un tema supremamente delicado, tanto en Bogotá como en el mundo. Hay que, digamos, pesar, yo no puedo decir, pesa más el tema ambiental que el tema infraestructura, porque en este momento, pues, ¿cuántos millones de personas estamos afectando por una cosa o por la otra? Entonces, el tema es que yo puedo intervenir en una estructura ecológica, o sea, es importante, digamos, realizar esos proyectos, pero ¿cómo la voy a intervenir? Es la pregunta, digamos, importante acá. ¿Cómo se van a hacer estas obras? ¿Sí? Intervenir sin dañar es lo importante. O sea, claro, es más costoso y es responsabilidad de la entidad que realiza el proyecto como tal, que pueda hacerlo, que pueda intervenir. Claro, es mucho más costoso construir un viaducto respetando
el medio ambiente que construir uno sin respetarlo, porque simplemente puedo hacer un relleno, construyo el viaducto y digamos acabo con la parte ambiental, o lo construyo respetando el medio ambiente, tratando de guardar distancia, permitir que los animales se comuniquen. Entonces creo que es supremamente importante buscar un equilibrio y que la empresa, digamos, que realice estos proyectos, entienda que claro, intervenir sin dañar es mucho más costoso, pero pues debe respetar el tema ambiental. Entonces las dos cosas se tienen que hacer, solo que cómo las vamos a hacer es la respuesta importante. Ok, listo. Bueno, ya para finalizar, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos analizado del pod, tanto cosas malas como cosas buenas, desde el punto de vista, ¿este pod estaría más al servicio del cuidado del mercado o el cuidado de la ciudadanía? Teniendo en cuenta que como aspectos como el tema inmobiliario, el uso de la tierra, en ocasiones desde directrices del distrito se utiliza más como para el negocio de las constructoras, para el negocio de ciertas organizaciones que se lucran construyendo más viviendas. Entonces, desde el punto de vista o de acuerdo a lo que, digamos, ha visto del post de Claudia López, ¿estaría más al servicio de la ciudadanía o de la construcción de más proyectos de infraestructura y por ende más al servicio del mercado? Ok, siento que el POT tiene unas partes muy utópicas en él. O sea, que uno dice qué chévere que pudiese ser así, pero realmente, pues hay muchas cosas que, digamos que hay que esperar y ver qué pasa. Entonces, en temas de infraestructura, claramente Bogotá va a tener otra cara. Y esto pues nos beneficia a todos los bogotanos, o sea, el poder comunicarnos más, o sea, el cumplimiento de estos 5 cables del metro por fin, de los trenes, digamos que beneficia como tal a la ciudadanía, a los que vivimos ahí, que somos los que usamos estos servicios. Entonces digo, con respecto a esto, beneficia a los ciudadanos, pero también en el tema constructivo y lo que se plantea, aunque es, digo, el escenario ideal es conseguir apartamentos en Bogotá de 47 metros, de 42 metros cuadrados, con el tope bis, o sea, digo, es supremamente interesante, o por ejemplo, que en los diferentes barrios se construya bis y a la vez se construya estrato 6 y pase en el mismo, es supremamente interesante. Que se cumpla es lo que veo complicado. O sea, que haya quien los elabore es lo que digo, pues toca esperar y ver. Pero como está ahorita planteada la situación, digo, pues siento que, digamos que la idea inicial es ayudar a la ciudadanía. Sí, pero al dejar, por ejemplo, a Camacol por fuera en decisiones tan importantes, pues ellos son los que construyen. Ujú. Entonces ellos son los que hacen la vivienda en Bogotá. Entonces, digo, si los sacamos y los dejamos fuera en estos aspectos tan importantes, simplemente ellos no van a construir en Bogotá. Entonces, en ese momento los afectados somos nosotros y ellos, porque nosotros les compramos a ellos los productos. Veo difícil, lo que te digo, sacar apartamentos de 42 metros con el tope bis en Bogotá, ¿sí? Tocaría ver, y digo, y la concepción fue muy buena, fue vivienda digna, fue vivienda mejorando la calidad de los bogotanos, pero económicamente viable para los constructores, entonces creo que es una balanza compleja, lo veo un poco utópico, sí, o sea, lo veo como el pico y placa ahorita, o sea, es Ujú. como el pico y placa es genial, pero si tú ves la concepción que tiene ella y es que se vendan, perdón por hablar del pico y placa, pero que se vendan, que la gente venda sus vehículos y comience a andar en bicicleta, digo, es muy utópico porque Bogotá no es una ciudad en la que yo pueda salir a las 8 de la noche de mi trabajo a montar en bicicleta. O sea, no, el tema de seguridad no lo da. Si tampoco tenemos la infraestructura para darlo, si vivo en Soacha y trabajo en el centro y me quiero ir en bicicleta, no hay la forma de llegar en bicicleta a Soacha, o sea, no hay. Y entonces tampoco están muchos aspectos para hacerlo. Entonces es utópico porque uno dice, creo que la concepción que ella tiene, digamos, de los temas de urbanismo es muy, ha adoptado otros modelos como, no sé, de Europa y digo, uy, genial si fuéramos Barcelona y pudiéramos tener bicicletas y todos andar en bicicletas por allá. Es maravilloso, o sea, la idea es muy buena, pero pues la realidad es otra. O sea, al aplicarlo, yo no me veo saliendo a las 8 de la noche del centro a mi casa en bicicleta por el solo miedo que me da que me maten en el intento, ¿sí? Entonces digo, esto mismo está pasando con este poco. Y es que es muy utópico en unos aspectos, digo, eso no,
no tiene coherencia. Entonces, sí, siento que, o sea, como idea, como lo que te digo, como lo del pico y placa, como idea uno dice, uy, o sea, bien, sería genial que la gente, todos vendiéramos el carro, andáramos en bicicleta, Ujú. pero no tiene una lógica detrás, no es realizable porque Bogotá tiene un comportamiento totalmente diferente a los lugares donde ya se está planteando. Entonces, sí, tiene sus más y sus menos. Perfecto. Ella fue Alejandra Barona Sánchez, directora administrativa en ABS Consultorías, experta en el temas de avalúo. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Momento 24. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.